¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer. Su ambición de poder lo consumió. Él soñaba con gobernar, con estar en la cima del cielo, pero su orgullo lo llevó a la ruina. Muchas veces, la búsqueda del poder puede resultar en la pérdida total. Lucifer se creía invencible, un titán entre los ángeles, pero su deseo de ser más que lo que era, lo llevó a la perdición. La caída de Lucifer es un recordatorio de que incluso los más grandes pueden caer. La historia resuena a lo largo de los siglos. Nos invita a reflexionar sobre los límites de la ambición. ¿Qué significa realmente ser poderoso? A veces, el deseo de ser más puede llevarnos a la oscuridad. La lucha entre el bien y el mal se refleja en su caída, un eco de advertencia, un relato que nos hace cuestionar nuestras propias aspiraciones. La historia de Lucifer es un espejo de la condición humana. ¿Hasta dónde llegarías por el poder? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer. Su ambición de poder lo consumió. Él soñaba con gobernar, con estar en la cima del cielo, pero su orgullo lo llevó a la ruina. Muchas veces, la búsqueda del poder puede resultar en la pérdida total. Lucifer se creía invencible, un titán entre los ángeles, pero su deseo de ser más que lo que era, lo llevó a la perdición. La caída de Lucifer es un recordatorio de que incluso los más grandes pueden caer. La historia resuena a lo largo de los siglos. Nos invita a reflexionar sobre los límites de la ambición. ¿Qué significa realmente ser poderoso? A veces, el deseo de ser más puede llevarnos a la oscuridad. La lucha entre el bien y el mal se refleja en su caída, un eco de advertencia, un relato que nos hace cuestionar nuestras propias aspiraciones. La historia de Lucifer es un espejo de la condición humana. ¿Hasta dónde llegarías por el poder? Bien, amados hermanos, la paz y la gracia de Dios y del Señor Jesucristo more en cada uno de sus corazones y Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Pues un fuerte abrazo a cada uno de mis hermanos, amigos, oyentes de diferentes redes sociales y un fuerte abrazo parte mía y de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bien, amados hermanos, esta noche vamos a hablar entonces un tema muy contundente, un tema que va a dar mucho que hablar en este tema. El tema de hoy es pastores o líderes que se lanzan a la política. Ya algunos pastores son democráticos y a buen tiempo están en la política también. Entonces vamos a analizar el día de hoy, apunte Biblia bajo las Sagradas Escrituras y estaremos analizando la historia también de Roma, de donde se creó esta religión católica para poder entenderlo, que tiene que ver un pastor cuando se lanza a la política y por quién va a estar gobernado estos gobernantes. Sabemos muy bien, amados hermanos, que la democracia es corrupta, diabólica y satánica.
porque la democracia, ahí hay robos, hay corrupción, se traicionan entre políticos, etcétera, etcétera. Decretan leyes corruptas, leyes a favores, vea usted, y leyes a conveniencia. Eso es lo que sacan leyes en los gobiernos, en el Congreso y el gobierno que es el presidente y sus ministros. Pero vamos a ver, iniciemos con el libro Jeremías capítulo 23, versículo 1, que nos dice ahí. ¿Qué les espera a estos líderes políticos que están metiéndose en la política terrenal? Como vuelvo a repetir, nosotros somos teócratas, no somos demócratas. La iglesia somos teócratas porque servimos a un solo gobierno, que es Cristo Jesús, y Él es el gobernante de este mundo. Cristo. Vea usted. Somos teócratas porque servimos a un solo Dios. En cambio, la democracia sirven a los dioses. Primer punto específico. Sirven a los dioses, sirven a los poderes económicos a nivel mundial. Porque hay convenios bursátiles económicos en diferentes maneras por diferentes gobiernos del mundo. A eso me quiero referir, que es la teocracia y que es la democracia. Hacer una diferencia siempre, el pueblo de Dios somos teócratas y el pueblo mundano del mundo son demócratas, politizados. Dice en Jeremías capítulo 23:1, dice en esta manera: hay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi pueblo, dice el Señor. Se refiere a los pastores que se rebelan. Los pastores o los líderes viven por conveniencia en los pueblos de Dios. A eso se refiere. Hay pastores también que se meten a la política y abandonan el pueblo de Dios, o más claro, abandonan el rebaño de Dios, que son las ovejas. La palabra ovejas es un sinónimo de los hermanos, porque los hermanos son como ovejitas inocentes, y la oveja es inocente. Esos son sinónimos, pero en sí es el pueblo de Dios, o los hermanos, más claro. Y en esta nueva versión dice: ¿qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo?, dice el Señor. Está hablando directamente a los líderes, a los jefes de las congregaciones que existen en este mundo. Les espera un tremendo castigo, una tremenda aflicción, pero van a recibir a su tiempo. Que sigan gozando, que sigan disfrutando de lo que están haciendo, pero Dios no olvida. Dios siempre va a recordarse a su momento, después van a recibir su propia medicina. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque son traicioneros. Lo hacen en lo idéntico del diablo, ni más ni menos. En el mismo capítulo 11, que nos dice ahí, a ver qué nos dice el capítulo 11, versículo 11, discúlpeme. Dice en esta manera, amados hermanos, versículo 11: tanto los profetas como los sacerdotes son unos malvados, hasta en el templo se les halla cometiendo sus maldades. Ahí está el problema, hermanos. Profetas como pastores y líderes son malvados, dice la Escritura. Hasta en la misma congregación o en el mismo templo, como dice la Escritura, cometen sus perversidades. O malvados. ¿Qué es la palabra malvados? No tienen piedad ni misericordia de su prójimo. Viven para ser ricos. Viven para que sean felices, mientras que el feligrés, hermano, para dar el diezmo, para dar la ofrenda, hasta deja de comer un pan para llevar al templo. Mientras que tus sinvergüenzas disfrutan con la plata ajena, disfrutan con el sudor ajeno,
Y esto les espera una gran ira de Dios a su tiempo. Dios no olvida cuando lo exprimen a su pueblo como a limón. Lo exprimen, hermano. Le sacan la lana y lo dejan, hermano, a la oveja en la cochina calle, en la miseria, en la pobreza. Estos sinvergüenzas llamados líderes y pastores. No me refiero a todos. Hay pastores que tienen estos problemas, no todos. Porque también hay buenos líderes y buenos pastores que temen a Dios y le sirven a Dios de verdad. Y hay que sacarse el sombrero por ellos y felicitarles que sigan adelante en esa manera que están sirviendo a Dios como debe ser. Pero a estos sinvergüenzas que están autorriqueciéndose por la lana de las ovejas, hay que denunciarles a estos sinvergüenzas que están utilizando la lana de las ovejas para enriquecerse sus arcas. Es algo terrible, algo incomprensible. Siguiente versículo dice 12, que nos dice: por eso su vida será semejante a un oscuro resbaladero. Alguien las empujará y a ellos caerán. En el cuando les llegue la hora de ser castigados, yo dejaré caer sobre ellos la calamidad. Ahí está el castigo que ya está profetizado aparte de Dios. Todo tiene su tiempo. Las torres más altas se han caído, amados hermanos. Ahí tenemos un ejemplo, el aposento alto. Era una torre gigantesca económico. Aún quería comprar el estadio de Alianza Lima. ¿Y qué le sucedió? Se le vino abajo. Ahora al aposento alto ni siquiera se escucha hoy en día. Desapareció prácticamente. Me refiero también a la IMIMPU, Asociación Evangélica de la IMIMPU. También ahorita su líder está en la cúspide, arriba, bien alto. Como vuelvo a repetir, tarde o temprano tienen que caer abajo. No hay una sola torre que quede para siempre parada. Si nos vamos a la historia, en el Perú, por ejemplo, ahí tenemos Machu Picchu. En ese tiempo, en el reinado incaico, gobernaba muchos países los incas. Los incas gobernaban, por ejemplo, Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela, a una parte de Argentina, gobernaban los incas. Vea usted. Hoy en día los incas pasó a la historia, ahora como es Machu Picchu, simplemente ruinas, una historia. Egipto es igual. El Egipto antigua fue en su apogeo, época de los faraones, fue una gran ciudad poderosa y conquistadora. Hoy en día el Egipto antiguo son ruinas, solo quedan los recuerdos, nada más. Igual es Jerusalén antigua, también quedan los recuerdos. Vea usted, ruinas. Pero Jerusalén actualizada es moderna, eso sí. Entonces eso es lo que sucede. Todo tiene su tiempo y todo tiene que venir a su momento, su caída. Sea por diferentes maneras, pero sí va a caer los imperios económicos se vienen siempre abajo. Bendito sea el Señor. Veamos otro versículo más del mismo capítulo 15, que nos dice: por lo tanto así ha dicho el Señor de los ejércitos acerca de estos profetas: voy a hacerlos comer ajenco y voy a hacerlos beber agua amarga, porque la hipocresía que hay en toda la tierra tiene su origen en los profetas de mi pueblo o de Jerusalén. Todas las cosas que están sucediendo en los países por culpa de estos sinvergüenzas, líderes y pastores fraudulentos.
obreros fraudulentos que siempre están trabajando para el lado maligno y no trabajan para el lado de Dios. Pero Dios no va a olvidar y les va a dar su propia medicina, hermanos. Es algo terrible lo que les espera a estos mentirosos profetas. Acá en el 15, por ejemplo, dice: por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de los profetas: los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Pues ese debido a los profetas de Jerusalén que se han llenado de esta tierra de maldad. Acá en esta Biblia contemporánea actualizada dice: veneno les voy a dar. Mucho más claro. ¿Qué es veneno? Son plagas, enfermedades. Van a sufrir, pero para que nunca se olviden, hermanos. Por algo dice en el mandamiento: yo hago misericordia a los que me aman a millares, pero a los que no me aman, yo visito sobre los hijos de la tercera y cuarta generación. Dice claramente en los mandamientos, que da a entender que estos profetas no solamente van a ser castigados ellos, sino sus descendencias también arrasarán por sus propias culpas. Hasta la cuarta generación, como dice en su palabra. Es algo terrible, hermanos, algo que el hombre a veces no puede entenderlo, eso. Dice 6 y 17 que nos dice acá: así ha dicho el Señor de los ejércitos, no hagan caso de las palabras que los profetas les anunciare, solo alimentan en ustedes las vanas esperanzas. Sus visiones necias nacen de su propio corazón y no de mis labios, dice el Señor. O sea, estos son mentirosos, estos predicadores, estos pastores, estos líderes siempre están con la mentira porque hablan de su propio corazón. Bien dice Cristo, cuando de toda abundancia que hay en el corazón habla la boca, y si hay en el corazón malas cosas, de eso va a pronunciar los labios del ser humano. 17. Se atreven a decir a los que me desprecian que yo he dicho que tendrán paz, y a todos los que siguen a su obstinado corazón les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. Eso no estamos viendo, hermanos, en diferentes redes, en las redes sociales, en diferentes congregaciones que engañan al rebaño. ¿Cuánta persona, cuántos pastores dice, cuántos hermanos también lo dice, o hermana, venga usted a la iglesia, que en la iglesia usted va a tener paz, en la iglesia usted va a tener plata, en la iglesia, hermano, tu hijo va a tener profesión, tu hijo va a ser tal, tu bendición, no te va a faltar trabajo, vas a estar sana, etcétera, etcétera, etcétera. Promesas falsas y vanas y mentiras. Mientras que en la Biblia dice, Cristo mismo dice: carga mi cruz y sígueme. ¿Qué significa la cruz? Sufrimiento, lágrimas, enfermedades, problemas. Van a morir alguien de tu familia, necesidades. Vas a tener frío, vas a tener hambre. Eso se llama cargar la cruz de Cristo. ¿Cómo pueden decir que venga a la iglesia que no le va a pasar nada? En el libro Salmos capítulo 23 versículo 2 dice: Jehová es mi pastor, nada me hará faltar. ¿Qué quiere decir? Jehová es mi pastor, de todo vas a probar. De todo lo bueno y lo malo y lo feo vas a probar. No dice que nada te pasará. Dice: Jehová es mi pastor y nada te faltará. Y punto. Entonces, como me vienen a engañar estos sinvergüenzas pastores, es algo terrible. 20 y 21 para terminar este capítulo. Tremendo problema, dice aquí, amados hermanos. 20, 21 dice en esta manera:
El tutor del Señor no cesará hasta que haberlo hecho, hasta que se haya cumplido los designios de su corazón. Pero esto lo entenderán ustedes claramente cuando ya sea demasiado tarde. Yo no envié a estos profetas, sin embargo ellos se dieron prisa. Yo jamás les hablé, pero ellos profetizan en mi nombre. ¿Cuántos sinvergüenzas hay de profetas hoy en estos tiempos? Profetas ya no hay, hermanos, entiéndanlo por favor. Jesús mismo dijo, el último profeta fue Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue enviado de Dios para preparar el camino de Cristo. De ahí en adelante ya no hay más enviados de Dios, porque Dios envió a su único Hijo para reinar aquí en la tierra espiritual en los pueblos de Dios. Entonces, ¿cómo me vienen a engañar o a mentir diciendo que hay profetas? Tampoco no hay apóstoles. En la Biblia dice, sean idénticos como los apóstoles, sí, pero no dice que sean apóstoles. Es muy diferente. Tenemos que llegar a la altura de los apóstoles, sí, y a la altura de Cristo. Pero eso no me da lugar que sea idéntico a ellos o sea idéntico a Cristo. No me da ningún lugar. Hay que entenderlo, ese punto específico. Y acá dice, yo no he hablado con ellos, pero siguen hablando como si yo hubiese hablado con los profetas, dice aquí. Acá me refiero a la Asociación Evangélica de la Misión Israelita, AIMIMPU. Por ejemplo, hay un grave problema ahí. Este líder Jonás y sus ayayeros que le rodean, porque toda la asociación no son seguidores de Jonás. Eso sí, hay un grupo de personajes que tienen ese problema. Lo están endiosando a este hombre, que se llaman apóstoles de Jonás. Que vamos a ver ahí un versículo que dice que son apóstoles disfrazados de Cristo y punto. Tremendo problema. Amados hermanos, estos líderes políticos que son cristianos se están metiendo a la política. Por ejemplo, ahí tenemos la Asociación Evangélica de la Misión Israelita, AIMIMPU. Jonás ya está postulando para presidente. Y también ya están escogiendo a la gente para el Congreso. Y me parece que este año 2026 va a haber Cámara de Senadores, si no me equivoco, en el gobierno. Amados hermanos, amigos oyentes, si este tema lo hago es para reflexionar, y reflexionen mis hermanos el que escuchar este tema. Como vuelvo a repetir, nosotros somos teócratas, no somos demócratas, para incluirnos con la política. Porque en el libro Corintios dice claramente, el apóstol Pablo lo dice, ¿qué convenio tiene Cristo con la idolatría? No hay ningún convenio. ¿Qué convenio tiene la mesa santa con la mesa del diablo? No hay ningún convenio, amados hermanos. Y ahí donde que encierra todo esto, que la iglesia está prohibido participar en las políticas, menos gobernar en los países. La iglesia está llamada, hermano, para salvar almas, para predicar el evangelio y salvar almas y enviarles arriba a los cielos. No dice en la Biblia que nosotros tenemos que gobernar el país. No hay un respaldo bíblico totalmente. Pero sí la iglesia va a gobernar, sí, pero en el milenio.
Cuando venga Cristo en la segunda venida, entablar su reino aquí en la tierra por 1000 años, ahí se va a gobernar Cristo mismo como un gobernante físico, físicamente. Ahí sí va a gobernar la iglesia. Pero en nuestros tiempos la iglesia no gobierna. La iglesia está llamada para salvar almas y enviarles arriba a los cielos. Eso es lo que les puedo hacer entender en nombre de Dios y de Cristo, en espíritu y en verdad. Entonces estos políticos, líderes que son pastores, se están metiendo, hermanos, prácticamente o unificándose con el mismo diablo. Se unifican ya. Abandonan a Dios, abandonan a Cristo y blasfeman al Espíritu Santo. Mientras que la Biblia dice, blasfemar al Espíritu Santo no hay perdón. Dice claramente Cristo Jesús. Y eso es un grave problema. La están haciendo lo idéntico del diablo. Porque el diablo traicionó a Dios. Ahora estos pastores que se lanzan a la política están traicionando a Dios. Y traicionaron a Cristo. ¿Sabe por qué? Cristo vino a la tierra, hermano, para educarnos, enseñarnos cómo debemos vivir. Y después murió en la cruz. Derramó su preciosa sangre en el Calvario de la cruz y nos lavó, nos santificó y nos perdonó nuestros pecados por su sacrificio, por su sangre. Nos lavó. Y estos sinvergüenzas, caraduras, sin escrúpulos en la cara, tienen este problema. Tienen este problema de despreciar a Cristo, despreciar la salvación. Y el Espíritu Santo, que tanto el Espíritu Santo de Dios lucha para llevarnos arriba a los cielos. Pues, sin embargo, la ambición y la codicia y la ambición de poder les enceguece y no dejan avanzar al Espíritu Santo. Es el problema. Vamos a leer el libro de Isaías. Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 14. ¿Qué es lo que hizo el diablo traicionando a Dios? Y vamos a comparar con estos pastores de aquí que están metiéndose a la política. Qué problema, de verdad. Es un grave problema. Veamos Isaías, capítulo 14, versículos 12, 13 y 14. 3 versículos vamos a ver. Dice en esta manera, amados hermanos, 12, versículo 13. Tú en tu corazón que decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono en el monte del concilio. Me sentaré en lo más remoto del norte, dijo en su corazón Luzbel. Amados hermanos, vamos a hablar un poquito de este personaje Luzbel. La palabra Luzbel era su nombre, origen del diablo Luzbel, cuando él estaba allá arriba en los cielos. Luzbel era un querubín contundente, el grande, dice en la Biblia. O sea, era Luzbel jefe supremo de toda la creación de los ángeles allá arriba en los cielos. Porque dice querubín contundente, el grande. Era un querubín poderoso en sabiduría, en conocimiento y en entendimiento. Muy aparte es Luzbel, quiere decir transportador de luz. Vea usted. Era transportador de luz porque su belleza traspasaba el universo. Era un ángel tan muy hermosísimo y bellísimo.
traspasaba. Por eso era transportador de luz, porque su belleza y su hermosura era como rayos de luz. Impresionante. Por eso Luzbel era el brazo derecho de Dios. Y tenía Luzbel las facultades de andar en planeta, como dice en la Biblia, que Luzbel andaba entre las constelaciones. ¿Qué significa? En planeta tenía para andar por donde le daba la gana. Entonces, tanto andar, tanta libertad que tuvo Luzbel, tenía tratos de comercio, dice en la Biblia. Tratos de comercio. ¿Por qué quiero resumir esta palabra trato de comercio? Porque lo dice en la Biblia. O sea, hermano, como era el jefe supremo, el querubín contundente, el grande, toda la creación de ángeles le respetaban y le obedecían. Porque era el jefe supremo, el querubín contundente. Entonces, él lo que decía, obedecían los ángeles celestiales. Hasta dónde llegó a tener poder Luzbel. En eso, tanto que los ángeles lo respetaban, le obedecían, en pocas palabras hasta allá llegaban a adorarle. Y ahí donde que despierte en su corazón la ambición y la codicia de ser como Dios. Porque dice ahí en la Biblia, de tantos tratos de comercio, se corrompió su corazón, dice ahí. Por su hermosura y por su belleza se corrompió Luzbel, y por tanto de comercio, tratos de comercio. O sea, comercio significa que tenía negocios con toda la creación de Dios. ¿Se dan cuenta? Y entonces dice aquí, por ejemplo, en esta Biblia contemporánea, vamos a verlo, en Isaías 14, 12. 13, vamos a analizar este versículo mucho más mejor. Dice, pues decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. ¿Quiénes son estrellas? Son los ángeles celestiales. Por encima de las estrellas de Dios. O sea, quería dominar a toda la creación de ángeles celestiales. El dominio. Vaya que sí lo tuvo, porque era el jefe contundente. Lo tuvo. Vea usted. Dice, mi trono por estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses. Vea usted, muy lejos en el norte. Acá hay una palabra muy contundente que dice, voy a gobernar por encima de los dioses. En pocas palabras. Para entender esta palabra dioses, tenemos que resumir en el idioma hebreo. En la palabra hebreo, el original, dice Elohim. Y la palabra Elohim significa, es plural, no es singular. Y se inicia singular y se termina la palabra en plural. Y entonces la palabra Elohim significa dioses. Y aquí en la Biblia dice, gobernaré por encima de los dioses. ¿Quién? Luzbel, que es el mismo diablo. Ahora me dirá, pero ¿cómo es eso? No lo entiendo, no lo comprendo. Pero sí lo va a entender en estos momentos. Tenemos que resumirlo en la idioma hebrea con la palabra Ejad. La palabra Ejad quiere decir unidades compuestas. ¿Me dejo entender? O sea, Dios, Padre, Hijo y Espíritu, uno es.
Ahí entra la palabra Ejad. Son unidades compuestas y conforman un Dios poderoso. Yo he leído el diccionario hebreo. Ahí he encontrado que dice 3 cabezas de toro conforman un yod, que significa un Dios. En el libro diccionario hebreo. Ahora dígame, obviamente que se entiende porque el Espíritu es un Dios, Cristo también es Dios, el Padre es un Dios. Entonces los 3 dioses se unifican y ahí viene donde dice la Biblia, yo soy Dios de los dioses. ¿Entendí? Quicho Manacho, Ari. Ahí la Biblia dice, no dice que yo soy Dios de los dioses inferiores de la tierra. No se refiere a eso, amados hermanos. Se refiere la forma que trabaja Dios en unidades compuestas. Es uno, es Dios. Lo idéntico que el ser humano, nosotros estamos creados en 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. Somos un ser humano. Lo idéntico. Así es Dios. Por algo dice en la Biblia, hagamos al hombre a vuestra imagen y semejanza. A eso se refiere también. ¿Entendí, Quicho? Ari. Versículo 12 dice también aquí. 12. ¿Qué nos dice? ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Dios vio que el diablo había traicionado su confianza. Dios vio que había seducido a la muchedumbre de ángeles celestiales. Que hizo Dios simplemente expulsarlo a Luzbel de arriba de los cielos y arrojarlo a la tierra. Vea usted. Eso es lo que hizo Dios. Y el libro Apocalipsis dice que se llevó la 3ª parte de ángeles en su rebelión el diablo mismo. La 3ª parte de ángeles celestiales se lo llevó el diablo. Ahora me dirá, pero ¿cuántos ángeles puede haber arriba en los cielos? Solamente voy a hacer una comparación. Desde Adán hasta el día de hoy, apenas somos nosotros cerca de 8.000 millones de habitantes en la historia humana. Pero apenas, hermano, desde Adán hasta acá, apenas somos una gota para la comparación de ángeles que hay arriba en los cielos. Arriba en los cielos hay ángeles, hermano, incalculables de números. Y de eso el diablo se llevó la 3ª parte en su rebelión. Y por eso hoy hay ángeles, potestades, demonios, trabajan de diferentes maneras esos ángeles que fueron arrojados a la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Trasladamos esos versículos a estos tiempos. Lo idéntico están haciendo estos sinvergüenzas que se meten a la política. Lo idéntico. Ni más ni menos. El diablo quiso ser como Dios y gobernar por encima de los ángeles, de las estrellas. Ahora estos pastores quieren tener el poder del país, gobernar y gobernarlo a las iglesias también. Por encima de todo de los pueblos de Dios, quieren gobernar por encima de estos pastores, estos líderes cristianos. Los que se meten a las políticas, a la democracia. Lo idéntico, lo que ha hecho el diablo, están haciendo estos caraduras. Porque no merecen otro calificativo, porque son traicioneros. Son una tira de sinvergüenzas. Nacaraduras que no tienen escrúpulos en la cara. Porque traicionaron a mi Dios, traicionaron a mi Padre, traicionaron a mi Señor,
Traicionaron al Espíritu Santo, que Él lucha todos los días en tu corazón y en tu conciencia para que reflexiones, hagas bien las cosas, posterior llevarte arriba a los cielos para que vivas en la vida eterna, seas salvo. Traicionaron y blasfemaron al Espíritu Santo. ¿Qué problema? Vea usted, versículo 14 que dice aquí. Versículo 14 dice: subiré hasta las alturas nubes y seré semejante al Altísimo. Ahí está. Subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo, a Dios. Veo lo que dice aquí. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo, dice también la otra versión bíblica. El diablo quería ser Dios y gobernar por encima de los dioses, por encima del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En pocas palabras, por encima de la Santísima Trinidad. En pocas palabras. Qué terrible. Ahora estos pastores están haciendo lo idéntico, metiéndose a la porquería de la política. Amados hermanos, vamos a analizar acá más punto específico. Vayamos al libro 2 de Corintios. 2 de Corintios, que nos dice ahí si es necesario, hermanos, mezclarnos o no. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 y 14. Dice en esta manera: porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Ahí está. Dígame, hermanos, acá en este mundo hay muchos apóstoles de diferentes congregaciones. Se llamar apóstoles, pero sin embargo son prácticamente bebedores de las ovejas porque se tragan los diezmos. Se tragan las ofrendas de las ovejas. Es el problema. Y son apóstoles, pero son obreros fraudulentos porque les gusta el fraude, les gusta el engaño, les gusta la trafa, trafear, en pocas palabras, en nuestro idioma peruana. No dicen verdades. Son convenidos, predican a su conveniencia, predican lo que les conviene. Y vamos que las ovejas también van ahí a escuchar lo que les conviene. Bueno, pues, entre ladrones se estafan, pues. De tal pastor, tal oveja es igual. ¿Qué problema? Tremendo problema. Amados hermanos, aquí en la AIMIMPU, en la Asociación Evangélica de la Misión Israelita, AIMIMPU, hay este problema. Hay apóstoles de Jonás que están viajando por Argentina, Colombia, y México y otros países más, predicando el Evangelio diciendo que Jonás es Cristo en la tierra. Y van llevando los mandamientos de Jonás. Yo veo en las redes sociales, veo en YouTube también eso. Hoy están saliendo jovencitos a predicar en el nombre de Jonás. Hoy están sacando alabanzas en el nombre de Jonás. Están sacando los mandamientos, lo han adulterado en el nombre de Jonás. Y ahora están sacando himnos en el nombre de Jonás. Por ejemplo, yo la vez pasada saqué un tema, mandamientos adulterados de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita AIMIMPU. Saqué un tema y ahí les enseñé los mandamientos públicamente. Ahí dicen esos mandamientos, dice: a Jonás temerás y por su nombre jurarás, y a él te llegarás
Imagínense, santos seréis como Jonás es santo. Oiga, mi hermano, que la verdad que no tengo palabras como describirlo de sinvergüencería es eso. ¿Cómo es eso, hermano, que los mandamientos lo torcieron como si fuera Jonás Dios mismo? Como si fuera Jonás el creador de todas las cosas. Ese es un hombre de carne y hueso, que tiene debilidades y flaquezas. Y el ser humano somos imperfectos, que nos vamos a equivocar siempre. ¡Qué terrible! En las alabanzas también han sacado alabad a Jehová. En nuestro alabanzas original dice alabad a Jehová, pero ahí dice alabad a Jonás. ¡Qué terrible! Lo han cambiado las letras. Se burlaron de Dios, se burlaron de Rey David, porque Rey David cantó esas alabanzas en honor a Dios. Cristo alababa con esas alabanzas aquí en la tierra. Y estos sinvergüenzas caraduras lo invirtieron cambiando las letras. Ahora, pocas palabras, Jonás es Dios, no solamente es Cristo aquí en la tierra. Muy aparte, le dicen Padre. Y le dicen el Maestro. Mientras que en el libro de San Mateo capítulo 23, 8, 9 y 10, ¿qué dice ahí? A nadie diréis maestro, a nadie diréis rabí, porque tienen solamente un maestro que es Cristo Jesús. Versículo 9 dice, a nadie diréis Padre, porque tenemos un solo Padre que está ahí arriba en los cielos. ¿Quién lo dice? Cristo mismo. Y versículo 10 dice, a nadie diréis maestro. No le digan a nadie maestro, dice ahí versículo 10. No lo digan. ¿Qué quiere decir? Hay que salvaguardar esa palabra, no pronunciarla. Porque ahí dice, no le digan a nadie maestro. Prohibido aquí en la tierra mencionar esas palabras. A Ezequiel también le decían padre espiritual, y le decían el maestro. En primer lugar, quiero decir a este señor llamado Jonás, porque no es mi hermano, no lo es, porque vive en el pecado, hermano. Yo no lo puedo decir hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Si Él es Dios, ¿y qué rayos hace ahí escondido? Dígame. O es si es Jesucristo aquí en la tierra. ¿Y por qué no da la cara? Si Él es Dios, hermano, el Dios verdadero, el Padre, es protector. Protege su creación. El Padre verdadero es sustentador. Sustenta a su creación especial, a su creación que tiene vida. Protector, sustentador y cuidador. El Padre verdadero cuida de los demonios a su gente, a sus hijos. Nosotros hemos nacido del agua y del Espíritu y tenemos una paternidad por intermedio de Cristo. Nos da derecho que Dios es nuestro Padre. Dice claramente la Biblia y en el diccionario bíblico lo dice eso. Y nos da un derecho de ser hijos de Dios y nos da un derecho de ser herederos. ¿Herederos qué? Es la vida eterna. Y este llamado Jonás a mí no me creó en el vientre de mi madre. Porque no tiene el poder, porque es un ser humano. Pero en el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice, yo te conocí antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí, dice Dios a Jeremías. Queda a entender que Dios primero crea el alma, posterior, hermano, viene la procreación y agarra el alma a Dios y lo pone ahí.
Y Dios empieza a formar ese feto durante los 9 meses, porque en libro Salmos capítulo 119 en adelante dice: qué maravillosas son tus obras, Señor, me formaste en la oscuridad y vieron mi embrión tus ojos, dice allí. Y este señor Jonás, ¿qué? ¿Tiene ese poder para hacer eso? Tiene el poder para sustentar a toda la humanidad como Dios. Dios saca el sol para todos, sea buenos y malos, injustos, sin acepción de personas, sale el sol. Dios también hace caer las lluvias sin acepción de personas a toda la tierra. Y este llamado Padre Espiritual tiene ese poder, dígame, ni siquiera puede sustentar su propia congregación y va a sustentar a toda la humanidad. Dígame, ni siquiera sabe administrar su congregación, porque su congregación se están dividiendo, más de 30 congregaciones existe. No puede dominar. Claro que sí. A nosotros nos dicen rebeldes. ¿Por qué nos llaman rebeldes? Porque no nos sometemos bajo sus dominios de su farsa, de su engaño, de su mentira diabólica que están haciendo. Pero resumiendo en este caso, ustedes son los verdaderos rebeldes que se metieron con el papito Dios. Son rebeldes, reos, contumaces, con todo ese grupo que tienen, que los rodea ahí. Es terrible. Y ahora están viviendo en la política ya muchos años. Ya tuvieron congresistas en el Congreso. Ahora siguen en la política porque les gusta el poder. Y ustedes tienen tratos de comercio como el mismo diablo que tuvo ahí arriba en los cielos. ¿A ustedes acaso no les rodean los tratos de comercio? Dígame, ¿acaso ustedes no tienen ahí abogados, consejeros tras de ustedes? Tienen tratos de comercios con poderes políticos, con grandes empresas internacionales. Tienen ustedes convenios, tratos de comercio, y por eso están corrompidos su corazón como del mismo diablo. Qué terrible. Terrible lo que está pasando. Veamos otro libro más. Primera San Juan capítulo 2. Primera San Juan capítulo 2. ¿Qué nos dice ahí? Bendito sea el Señor. ¿Qué problema lo que está pasando con los pueblos de Dios que se meten a las políticas traicionando a Dios? Capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. ¿Qué nos dice? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Ahí está el punto específico. Estos señores que se meten a la política siendo pastores, siendo cristianos o siendo líderes, como dicen en Jeremías capítulo 23:1, hermanos, no tienen el amor del Padre, no tienen el amor de Dios. Ellos tienen el amor del mundo, el amor de las ambiciones. Eso es lo que tienen, hermano. Bendito sea el Señor. Eso es lo que tienen, amados hermanos. Préndenle la cámara, ¿está viendo? Todo eso, hermanos, eso es lo que tienen: el amor del mundo, el amor de las ambiciones, el amor del poder, ambición del poder. Eso es lo que tienen esta gente. Dígame. Y aquí dice la Biblia que no tienen el amor del Padre. Claro que no. ¿Qué problema hay aquí? 16, porque todo lo que hay en él, en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Claro. Deseos de ser presidente de Estado, deseo de tener las cosas lo que otros tienen, deseo de ser un dominante gobernante de un país. Todo lo dice aquí en la Biblia. ¿Qué problema? 17.
El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el punto, hermano. Los deseos de este mundo pasan porque nuestra vida es corta en este mundo, que vivimos un corto tiempo, después morimos y trascendimos al más allá. Vea usted, ese es el deseo de este mundo. Amados hermanos, vamos a hablar un poquito de historia para complementar este tema. Un poco de historia tenemos que hablar para comprender el tema de lo que estamos hablando. Amados hermanos, un pastor que se lanza a la política y gana las elecciones va a tener serios problemas en el gobierno. Primer punto específico. ¿A qué me quiero referir? Porque un pastor, un cristiano, tendrá que luchar duro con los poderes económicos que manejan el país. Segundo, tendrá que luchar duro con la prostituta, la gran ramera que dice en el libro Apocalipsis, que es el Papa. El Papa que gobierna el mundo sobre tribus y lenguas y naciones y costumbres. Reina y gobierna el Papa, el Vaticano. Vamos a hablar un poco de eso para tener una comprensión a qué me refiero cuando un pastor se lanza a la política y gana la presidencia. Amados hermanos, hablando claro las cosas es así. Ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo para poder comprender esto. Amados hermanos, el Vaticano es una nación soberana, independiente, con todos los términos políticos y económicos. En el Tratado de Beltrán y posterior fue ratificado con Benito Mussolini. Ratificado el tratado de un país soberano, independiente, es el Vaticano. Pero aquí, resumiendo del Vaticano, es un país de 44 hectáreas. Vea usted, 44 hectáreas equivale el Vaticano, que es la capital de Italia, que es llamado Roma. Porque Roma es la capital de Italia. Y ahí está el Vaticano, hoy por hoy, donde están el Papa. Equivale 44 hectáreas. Pero vamos a ver cómo fue creada esta religión católica para tener una comprensión lo que estamos estudiando. Amados hermanos, en la época del emperador Constantino hubo, en la época de los Césares más claro, perseguían a los cristianos. Dice Nocreciano, Nerón, Montragamos, Constantino, persiguieron a los cristianos a muerte y lo quemaban vivos como antorchas humanas para alumbrar las calles de Roma. ¿Te dan cuenta? Nocreciano, Montragamos, Nerón, Constantino y otros más. Tremendo problema. Los cristianos de esa época eran perseguidos y quemados vivos como antorchas humanas en los palacios de gobierno, en las calles. Y este Constantino fue un hombre muy perseguidor de los cristianos de esa época, el emperador Constantino. Más cristianos mataban y más se multiplicaban de cristianos. No pudieron desaparecer a los cristianos en esa época. Entonces, Constantino de la noche a la mañana, sí,
se le brilló el ojo, se le despertó la mente y dijo en la mañana, basta de muertes de cristianos, no va más. Voy a crear la religión cristiana a mi mano izquierda y la mano derecha lo tengo la política. Así. Por eso la religión católica siempre está incluido con la política en todos los medios del mundo. Porque así fue creada, bajo el término político fue creada la religión católica. Entonces, Constantino se fue a la Cámara de Senadores, si no me equivoco, con esa emoción, y decretan unas leyes en esa época, y sale una ley diciendo: todos los romanos Italia tendrán que ser cristianos. El que no es cristiano muere, y se acabó. Y los que perseguían a los cristianos eran perseguidos, hermano. Se le volteó la torreja todo eso. Se volteó. Se invirtieron las cosas en ese tiempo. Entonces, ¿qué hace Constantino? Agarra toda la idolatría, porque Roma obviamente era un pueblo muy pagano, idólatra. Y Constantino fue tan sabio, tan entendido, dijo que toda la idolatría lo cristianizó en esa época. Lo cristianizó, hermanos. A Dios Sol, a Dios Saturno, a otros dioses más. A Dios Monstragamos, sucesivamente. Entonces decreta una ley diciendo que el 25 de diciembre nació Jesucristo. Tremendo engaño y mentira. Y así están engañados la humanidad. Este famoso llamado Navidad. Vea. Pero antes de eso quisiera hablar. Roma tuvo 3 nombres antes de pasar más a la historia. Roma tuvo su primer nombre, se llamaba Setimonton, que significa las 7 colinas. Vea usted. Está en Apocalipsis capítulo 17, versículo 9, que dice allí: aquí se verá la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, y sobre los cuales se sienta la mujer, que la ciudad está sentada en las 7 colinas. Sin duda es Roma, y la capital de Italia es la más. Su primer nombre no fue Roma, no, su primer nombre fue Setimonto, que significa las 7 colinas. Después cambió el nombre de Romite, y posterior viene el nombre de Roma. Vea usted. Primer nombre fue Setimonton, estoy hablando en el idioma italiano. Setimonton significa 7 pueblos o 7 gobernadores, porque en cada pueblo había un gobernante. Y acá lo dice 7 reyes, porque eran gobernantes. En esa época no existía Roma ni Italia, no existía. Pero ahí donde que se inicia con este primer nombre, se reúnen las 7 pueblos y nombran un gobernante de los 7 pueblos. ¿Me dejo entender? Y con el nombre Setimonton quiere decir las 7 colinas o los 7 montes. En pocas palabras, los 7 pueblos se unificaron para hacer una nación. Una nación, por entenderlo en esa manera. Ahora voy a pasar lectura, por ejemplo, no tengo los datos, los nombres de estas 7 colinas. Dice, el primer nombre es esto: Monte Coediano, 2, Monte Esquilino, 3, Monte Capitolino, 4, Monte Paletino, 5, Monte Quivinal, 6, Monte Divinal, 7, Monte Alventino, donde está el Vaticano hasta el día de hoy. Amados hermanos, las 7 colinas hasta ahora existe, está en ruinas, pero existe esas 7 colinas. Vea usted, acá en este monte Alventino está la gran Babilonia sentada,
que lo dice en el libro Apocalipsis, capítulo 17, si no me equivoco. La gran Babilonia está sentada ahí, que dice en el libro Apocalipsis que es en el monte Aventino. ¿Cuál es? El Vaticano. La Babilonia es la ciudad, para que entiendan. ¿Por qué le dice la Biblia Babilonia? Porque es espiritual, no es algo físico. Ahí donde está el presidente es el Papa y los ministros son los cardenales. Ópticamente un país soberano independiente con todos los términos económicos, y fue registrado en la época de Beltrán y posterior fue registrado en la época de Benito Mussolini, estos grandes gobernantes que tuvo Roma. Miren, hermanos, desde ahí se inicia y de ahí pasa, de Setemondo pasa el siguiente nombre llamado Romite. ¿Qué es la palabra Romite? Significa poderosa, invisible y conquistador. Vaya que sí lo eran, lo dice la historia. País que ellos conquistaban y se llevaban las riquezas a Roma. Y posteriormente viene el nombre de Roma, viene de dos muchachos huérfanos que una loba lo amamantaba, dice la historia, y de ahí sacan, los hermanitos se llamaban Remo y Rómulo, y de ahí proviene la palabra Roma, hasta el día de hoy. Eso estoy marcando dentro de la historia de Roma. Vea usted. Entonces, amados hermanos, volviendo a Constantino, Constantino agarra, cristianiza todas las imágenes, los ídolos, el paganismo, y todos salieron contentos y nadie se quejaba y todos fueron cristianos en esa época, pero no fueron cristianos porque me nace ser cristiano y amar a Dios, sino que fueron cristianos por obligación y de ley. Eso es lo que fue. Por obligación y de ley, por miedo de perder la vida, porque Constantino dijo, el que no es cristiano de verdad muere, y se acabó. Y los perseguidores de los cristianos se voltearon la torreja y ellos fueron perseguidos a muerte. Pero aquí quiero rescatar, hermanos, en este monte Aventino, en este monte Aventino, desde el 18 de diciembre hasta el 25 de diciembre hacían tremendas, dice, pero los más curiosos en esto que hacían tremendas fiestas paganas en ese sitio, en ese pueblo, en ese Aventino. Del 23 al 24 de diciembre hacían tremendas orgías debajo de los árboles, porque ese tiempo no existía todavía el Vaticano. Allí en esa ciudad hacían orgías debajo de los árboles, y dice que la historia que los testículos de los hombres lo cortaban y lo colgaban en los árboles. Hoy en día esos arbolitos de Navidad están, hermano, en todas las casas del mundo y lo cuelgan adornos como pelotitas. Eso simboliza los testículos de los hombres de esa época. Esos árboles que hacían orgías hoy lo tienen como arbolito de Navidad. ¿Se puede imaginar, hermanos? Cómo el mundo está engañado cuando no conocen la verdadera historia, cómo fue creado la religión católica. Amados hermanos, por eso el 25 de diciembre, Navidad es una fiesta pagana, idólatra, muy aparte que está arraizada económicamente, nada más. Todo es económico. Porque el 25 de diciembre dice que hacían fiesta pagana en honor al dios Sol y al dios Saturno. En esa época. Y todo eso lo cristianizaron en esa época y lo pasaron a Cristo diciendo que Cristo nació el 25 de diciembre. Tremenda mentira y tremendo engaño. Cómo están engañados hoy por hoy toda la humanidad.
Eso es lo que sucedió en esa época. Entonces, resumiendo todo esto, el Papa gobierna las naciones, tribus y lenguas, idiomas. Aún gobierna el Papa, hermanos, en los pueblitos más lejanos del Perú. Hay una capilla. Y hay un San Martín, una Santa Rosa, una Virgen María. Están siempre en los pueblitos más remotos. Siempre vas a encontrar una capilla allí. ¿O no es así? Por eso dice en la Biblia que esa prostituta, la madre de las rameras, gobierna, que está sentada sobre las aguas, muchilumbre de aguas, que gobierna el planeta Tierra, amados hermanos. Gobierna esa prostituta, la gran Babilonia, la gran ramera, madre de todas las rameras. ¿Y quién son las rameras? Son las iglesias falsas. Los que no están en la verdad, ellos están en su madre, es la Babilonia. Ahora dígame un predicador, un líder que gana la política, gana la presidencia, lo primero que tiene que hacer es someterse bajo los términos papados. Primer punto. Un pastor gana las elecciones y llega el día de la juramentación. ¿Qué hace este pastor o este líder cristiano? Lo primero tiene que irse a doblar rodillas, ¿sabe dónde? En la catedral. La iglesia católica, que es la catedral que está al costado del Palacio de Gobierno. Así como ha sido creada la religión católica, todas las catedrales centrales están al lado del Palacio de Gobierno en todos los países del mundo. Tal como dice en la Biblia, con la copa del cáliz está haciéndolo fornicar a los grandes líderes políticos, a los reyes, a los grandes poderosos económicos que van a escuchar misa. Ahí van los grandes reconocidos jurídicos, por ejemplo, abogados, los grandes escritores como Vargas Llosa. Ahí van a escuchar misa y ahí van a recibir la hostia y la copa del cáliz. Dice el libro Apocalipsis. No lo estoy hablando bíblicamente porque dilataríamos tanto tiempo. Solamente tipo historia lo estoy hablando para avanzar el tema. Entonces, dígame, este pastor se lanza a la política, gana la presidencia, se va a la iglesia católica, a la catedral. Lo primero tiene que postrarse delante de la Babilonia espiritual. Delante de la madre de las rameras, delante de la prostituta. En pocas palabras, este pastor tiene que postrarse y besarle el anillo del Papa, o mejor dicho, besarle los pies del Papa y posterior someterse bajo los términos papados. ¿Por qué le digo? Porque la Constitución lo dice así. En la Constitución, que el protocolo de la Constitución dice que cualquier presidente que gane tiene que primero entrar a la catedral, cumplir con ese protocolo y posterior tiene que cumplir con todos los términos tratados del Papa que gobierna todas las naciones del mundo. ¿Y qué se llama eso? Traicionero. Traicionó a Dios para someterse con la idolatría, para someterse con la Babilonia, para someterse con el mismo diablo, en pocas palabras. Qué tremendo problema. Entonces dígame, ¿cómo rayos este pastor va a trabajar como presidente? Veamos en libro San Mateo. Libro San Mateo, vamos a ver, hermano, acá un capítulo 20, versículo 25. ¿Qué nos dice aquí? 20:25. Mire lo que dice aquí en el 20:25, como Jesús lo dice, se refiere a los líderes políticos. Mire lo que dice aquí. Entonces Jesús los llamó y les dijo: ¿cómo ustedes saben? Los gobernantes de las naciones las dominan
y los poderosos les imponen su autoridad. Ahí está. O sea, el que postula para la presidencia gana la presidencia, él no puede gobernar, lo que gobierna son los poderes económicos. Eso es lo que gobierna en las naciones. Y acá en esta Biblia contemporánea vamos a verlo, que es lo que dice acá, lo habla más claro en esta Biblia contemporánea actualizada. ¿Qué dice aquí? Mire, tremendo problema. 20:25 dice, en nombre del Señor. A ver qué nos dice aquí. Dice, aleluya, gloria a Dios. Ahí te. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo como prepotencia, y los funcionarios hacen darle de su autoridad frente a los súbditos. Ahí está, ¿ve? Los funcionarios de este mundo, los gobernantes, actúan como prepotencia. Claro que sí, porque toman el poder, ya no se acuerdan de los pobres, ya no se acuerdan de sus promesas, ya no se acuerdan lo que hablaron. Y aquí Jesús mismo lo dice, tal como lo es, amados hermanos. El Señor lo dice claramente aquí, textual. Entonces, hermano, este pastor, hermano, sus promesas, todo lo que ha hecho, hermano, no sirve de nada en el palacio de gobierno, porque allí gobiernan son los poderosos económicos. Muy aparte, tienen que obedecer al Papa. Todo lo que dice el Papa tiene que obedecer, porque los países son católicos, amados hermanos, son católicos. Los poderes económicos son católicos. Entonces, un cristiano, ¿cómo rayos va a gobernar la nación? Por ejemplo, Jonás, que dice que va a llevar los mandamientos al palacio de gobierno y va a tratar de invertir que toda la nación sean cristianos, israelitas, como hacerlo conocer los mandamientos a nivel mundial. Para eso quiere agarrar a la política, quiere ser presidente. Dígame, ¿tiene pie y cabeza de esas palabras que ellos hablan? No. No hay un sentido, porque ahí lo que gobierna es el Papa, y el Papa no va a permitir esas cosas. Y segundo, los líderes económicos, líderes que son economistas, todos, por ejemplo, los gobiernos, hermano, no van a permitir. Y él quiere invertir, lo van a sacar a patadas del palacio de gobierno. Así es que, hermanos, el presidente, por eso ningún presidente puede cumplir sus promesas, porque tras de eso hay gente poderosa, gente economista que maneja la nación, hermanos. Tras de eso. Por eso todo presidente hoy en día termina y se va preso por la corrupción, como vuelvo a repetir. Por ejemplo, el gobierno que dice, necesitamos más inversiones en el país, que vengan empresas internacionales. Perfecto, que está muy bien. Pero en el fondo de esto son empresas corruptas, porque corrompen a las autoridades para ganarse un litigio de trabajo. Corrompen dando una maleta de dinero. Por eso todo presidente termina su periodo y se va preso. Es por eso, hermanos. Y un presidente que sea cristiano, un líder cristiano, ¿cómo rayos va a gobernar? Dígame. No hay sentido ni cabeza. ¿Qué problema? Por eso les enceguece es el poder, les enceguece la ambición y la codicia, y tener el poder económico y ser un gobernante de un país. Ese es el problema, amados hermanos. Bien, amados hermanos, espero que este tema sea de su completo agrado, de reflexión, este tema sea de comprensión, de análisis. Yo no estoy en contra de nadie, simplemente hablo por reflexión. Si yo hablo de este tema es, hermano, para que la gente reflexione, hasta yo mismo me sirve para yo reflexionar. Muy aparte, hermano, quiero decirles algo. Yo no estoy en contra de nadie.
Dios me ha llamado para decir verdades. Dios me ha puesto acá al frente de ustedes para yo decir verdades, no parcializarme con nadie. Yo solo me parcializo es con Dios y con Cristo, en espíritu y en verdad. En el libro de Ezequiel, capítulo, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, voy a ver nada más unos versículos ahí para que comprendan cuál es la razón que yo hago estos temas, para poder entenderlo y ustedes no se sientan mal de alguna forma, de una manera. Libro de Ezequiel, capítulo 3, si no me equivoco, vamos a ver ahí para terminar este tema. Libro de Ezequiel, capítulo 3. Y versículos 17, 18 y 19, que dice, escuche: Hijo de hombre, yo he puesto al pueblo de Israel bajo tu cuidado, y tú los amonestarás de mi parte, le dice Dios al profeta Ezequiel. En este caso nos está hablando a todos los predicadores que estamos en la sana doctrina. Estamos llamados para prevenir el peligro, para prevenir lo que va a suceder bajo el Espíritu Santo y bajo la voluntad de Dios y de Cristo. 18. Si yo le digo al impío, estás sentenciado a morir, y tú no le amonestas para que sepa que va por mal camino, ni le hablas para que pueda seguir con vida, el impío morirá por causa de su maldad. Pero yo te pediré a ti cuentas de su alma o de su sangre. Hermanos, amigos, oyentes, televidentes, si este tema lo hago es por amor de Dios y por amor a mis hermanos. Hermano, en el mundo cristiano somos hermanos, sí, lo que estamos en la sana doctrina, y tenemos que hacernos ver por diferentes maneras lo que estamos haciendo mal o bien. Si estamos equivocados, tenemos que corregirnos. Pero en este caso me refiero a algunas personas que están equivocados, que se lanzan a las políticas para ser gobernantes de determinado país. Entonces, si yo no le digo nada, no prevengo mediante la Escritura, amados hermanos, Dios me va a pedir cuenta de esas almas, de su sangre, el día que mueren. ¿Y qué cuenta voy a dar yo? Dígame. Sabiendo lo que pasa y no digo nada, no está bien eso. Siguiente versículo 19. Dice, escuchen: pero si tú amonestas al impío y él no se apartare de su impiedad, del mal camino, morirá por causa de su maldad, pero tú te habrás librado de morir. Ahí está. Le prevengo al pecador, le digo: oye hermano, te estás haciendo mal, esto no lo hagas, hace bien las cosas, Dios te va a castigar, Dios etcétera, etcétera. Le hablo de diferentes maneras. Él no obedece, no hace caso, morirá en su pecado, pero yo me habrá librado de la muerte, de ser condenado. Soy libre porque le he prevenido. Él no obedeció. Pero en el 20, ¿qué dice? Ahora bien, si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, y yo pongo delante de él un trompiezo, él morirá porque tú no le amonestaste, y por causa de su pecado, y yo no me tomaré en cuenta todos sus actos de injusticia, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. ¿Qué dice ahí? Si uno de mi pueblo está andando en pecado, vea usted, no le dices nada para que se arrepienta, ande en buen camino, él morirá en sus pecados, pero yo no me voy a acordar de sus actos de él, dice ahí. Haga lo que haya hecho, no me voy a acordar, o sea, lo va a perdonar. Si de no, yo que soy veedor, lo estoy viendo, yo voy a pagar los platos rotos de eso.
Dese cuenta lo que dice este versículo. Y ese es mi objetivo. Siempre mis temas de repente son un poco duras, fuertes, pero es para entrar en la razón, entrar en la conciencia, amados hermanos. Ese es el objetivo, porque Dios nos llama a los predicadores a decir verdades y prevenir el peligro y prevenir, hermano, lo que se pueda venir más adelante. Eso es todo, amados hermanos. Pues, hermanos, gracias por su comprensión y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, y la paz y la gracia de Dios more en sus corazones. Amén. Amén.